Se nos acerca una fecha importante para todos y es el 1 de diciembre, es el Día Internacional del SIDA. Vamos a hablarle un poquito de ello con Centro de Impulso y con José, que lo tengo yo aquí a mi ladito, para Buenos hablar un días. poco de lo que aún parece mentira, pero desconocemos de la enfermedad, porque parece que se ha olvidado el SIDA, pero está ahí. Y sobre todo también las enfermedades de transmisión sexual, que sí que es Y que una de las están, cosas que las tenemos más y que olvidadas. están disparadas ahora mismo. Y están disparadas. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, tú lo has ETS, dicho ¿no? tal cual, ¿no? Lo has dicho perfectamente. La ETS, una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, virus o diferentes patógenos que se cogen al tener un contacto íntimo. Si empezamos ya pensando que esto ocurre mucho, que una ETS se contrae cuando tenemos un acto sexual de penetración y no es así. Una ETS puede que sea por penetración, puede que sea por un acto sexual oral o incluso por el contacto piel con piel. Puede incluso ocurrir, como puede ser el caso del herpes, ¿no? Ajá. Ahí ya el contacto piel con piel ya puede producirlo. Para identificarlas podemos enumerar, por ejemplo, la Vale, sí, sífilis, que sí. parece que estaba algo erradicado, pero Y hay muchos casos ahora, sí. vuelve a Podemos estar de pensar, actualidad, ¿eh? pues como te había dicho, de simplemente el herpes, ¿no? El- Gonorrea, clamidia, sífilis, VIH, eh, son varias de las ETS. ¿Y se cura? Dependiendo de cuál. Hay ETS, por ejemplo, como estábamos ahora diciendo, la clamidia, la gonorrea y la sífilis, que tienen tratamiento y se curan, ¿vale? Con antibióticos. Diferentes formas de administración. Una gonorrea o una clamidia se puede, con pastillas o sobre se puede curar. La sífilis, ahora mismo la mejor recomendación es una inyección de penicilina. Y luego tenemos el VIH, que si quieres luego hablamos más sobre eso, más tendido, que no se cura, pero ahora mismo hay un tratamiento que luego hablaremos sobre ello, que es para el tema de reducir la carga viral y tener una calidad de vida buena. No le damos, estamos hablando de esto porque no se le da la importancia que se le tiene que dar al tema de la enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Efectivamente. Lo digo porque existe todavía el pudor de decir, Bueno, existe el pudor muy grande en base incluso, vamos a hablar desde la propia educación. Hay un gran tema tabú de hablar sobre sexualidad. Entonces, si no hablamos sobre sexualidad, si no hablamos sobre relaciones íntimas, si no hablamos, bueno, incluso simplemente hay pudor en muchas familias de hablar de la autoexploración. Entonces, si todo esto son temas tabú, no se habla, llegamos a un momento que llega vamos a pensar ya un adolescente, puede tener su primer contacto de cualquier tipo con otra persona y está totalmente desinformado. Y claro, nos pasa que ya ETS o como pueda ser embarazos no deseado, otra claro. cosa. Y más en la época que estamos viviendo, la etapa que estamos viviendo en que los adolescentes tienen cada vez más pronto el Claro. contacto Sí, sexual, ¿no? sí, estamos. Por estudios se sabe, ¿no? Sí, efectivamente. La sociedad ahora no tiene nada que ver con la de antes. También vamos a pensar que antes se vivía con el miedo a. Entonces, mucha gente no ha vivido una sexualidad apropiada o como le hubiera gustado por miedo a y por desinformación. Ahora incluso estamos sobreinformados y hay problemas de buscar información a través de medios que no son los adecuados y llegamos a una información errónea, que eso también ocurre. Y ahí creemos que no se puede coger determinadas cosas o no nos va a ocurrir determinadas cosas por una mala información. No le damos tampoco la importancia a lo que son las ETS y pueden derivar en cosas complicadas, ¿no? En otras Lo derivaciones, más, ¿no? claro, lo más importante, y yo creo que es algo que es importante saber, es que
riesgo de contraer una ETS lo tienes en el momento que tienes una relación íntima, una relación sexual. Entonces, nos tenemos que quitar el miedo de que eso puede ocurrir con el fin de, muy bien, he tenido este contacto, he tenido incluso, vamos a hablar, un contacto de riesgo porque no he usado determinada protección o tal. Bueno, para eso ahora existe, bueno, existe, no, se hacen tus analíticas, compruebas y te tratas. El problema es, tengo la relación X, creo que como, por ejemplo, Manolita, ¿no? Manolita ha tenido una relación sexual con un chico, ha practicado sexo oral. Ella se cree que como no ha practicado sexo vaginal, no hay ningún problema, no puede contraer ninguna ETS. Sí puedes contraer si has mantenido sexo oral sin usar la profilaxis, tienes riesgo. Ella no lo sabe, no crea sintomatología, porque las ETS muchas no tienen puede cursar sin sintomatología inicial, entonces no se hace ninguna prueba. No se hace ninguna prueba, no se detecta, luego las consecuencias pueden ser mayores. Desencadenar. Claro, y ahí sí que puede derivar, que es lo que tú estabas diciendo, en tener un problema mayor. Si sabemos lo que son relaciones de riesgo, nos hacemos nuestras pruebas pertinentes y detectamos, estamos por un lado, podemos tener un tratamiento para nosotros y aparte puedes informar a otras personas con las que hayas tenido un contacto para que también se hagan sus determinadas pruebas y así también estamos reduciendo la incidencia, porque estaríamos haciendo que se cortara la transmisión. Se me está ocurriendo la hepatitis, por ejemplo. También, lo mismo. Sí, el riesgo que podemos correr si mantenemos relaciones sexuales sin poner las medidas de prevención, Sí. ¿no? Que es una enfermedad ya que en un caso la hepatitis A puede tiene esa curación, pero la B en este caso C, ¿no? O sea que... Luego, con otras enfermedades ETS, como estabas tú diciendo, la sífilis. No es lo mismo tratar una sífilis primaria que una sífilis secundaria, que una sífilis terciaria. Es que te afecta ya a nivel orgánico de una forma muy, muy grande. Lo mismo con el tema del VIH. VIH y SIDA, ¿qué diferencia hay? VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? El SIDA es el síndrome, es decir, el SIDA es la enfermedad que ya se genera por no haberte tratado, como ahora hay medicamentos para tratar, el VIH. Es decir, es una consecuencia, estamos hablando de años y años y años de no haberte, de tener el VIH. Puedo tener VIH y no tener SIDA. No, no es lo mismo. Eso es un gran problema de lenguaje y es un estigma muy grande, que es creer que el VIH y el SIDA es lo mismo. Tú puedes tener VIH, pero no tienes SIDA. No has desarrollado la enfermedad. ¿Vale? Estamos hablando que el SIDA es cuando ya tus niveles de glóbulos, estamos hablando de una disminución muy grande de tus defensas. Y ya, claro, eso te crea problemas de otro tipo muy grandes porque no tienes defensas. Tuberculosis, problemas pulmonares enormes. Estamos hablando de la enfermedad en un grado. En un desarrollo. Enfermedad. Claro. Estamos hablando de enfermedad. El desarrollo de la misma. VIH, virus. ¿Se puede curar? ¿El qué? El VIH. No se cura. Ahora mismo, bueno, estamos en un momento muy importante y muy bueno con respecto al VIH, que es que hay medicamentos para tratar el VIH. Es decir, tenemos los antirretrovirales, que es una serie de medicamentos que la persona que tiene VIH toma para disminuir, mejor dicho, la carga viral del cuerpo. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que una persona con VIH empieza a tomar sus medicamentos, normalmente, de hecho, una persona, vamos a pensar, vamos a irnos desde el inicio, que ha mantenido relación sexual X, o que ha usado una jeringuilla y se ha infectado a través de una jeringuilla, o que luego si quieres hablamos también de la forma de infectarse y demás.
se hace sus analíticas de sangre, se detecta la carga viral, le dicen, usted tiene VIH, y se empieza a tomar el tratamiento, a tomar la medicación correspondiente. Es una medicación diaria que se tiene que tomar ya de por vida. Esta medicación lo que va a ayudar es a disminuir esa carga viral. Y va a llegar a un punto, que esto es el tema también muy importante para el avance de la disminución de casos, en el que esta carga viral disminuye tanto que ya va a ser indetectable. Es decir, que cuando a ti te hagan una analítica de carga viral, no se va a detectar. ¿Por qué digo esto? Que ahora sale mucho en las campañas, porque indetectable es igual a intransmisible. Es decir, una persona con su tratamiento de VIH que llegue a una carga viral indetectable no puede transmitir el VIH. ¿Vale? Entonces esto es ahora mismo un avance muy importante y es un conocimiento que se debiera tener. Una persona VIH indetectable no transmite el virus. Qué maravilla, ¿no? Y gracias a Es los un paso. avances que ha habido, ¿no? Y es algo que quiero remarcar mucho Ujú, por el estigma que ahora hablamos, exacto. que es que una persona con VIH te transmite, o peor dicho, ya vamos al estigma, que te contagia. Ujú. Eso quiero yo también entrar, pues sobre todo para aclarar, ¿no? Porque el VIH lo puede contagiar cualquier persona o tiene que ser, como se estigmatizó en el principio, solo de la homosexualidad y Vale. los toxicómanos. Vale, muy bien, buena pregunta. Vamos a empezar incluso, te voy a corregir, con el uso del lenguaje. El VIH no se contagia, No se contagia, se se transmite. transmite, No es sí. lo mismo contagiar que transmitir. Y aquí ya es lo que empieza nuestro propio... ese mal uso del lenguaje es de por sí estigmatizante. Entonces, grupos sociales. Tenemos el hecho de que un estigma es una actitud o una suposición ante algo, ¿no? En este caso es adoptar de actitudes negativas o suposiciones que son erróneas acerca del VIH. Cuando estas actitudes y estas suposiciones nos llevan a tener determinados comportamientos hacia estas personas, ya estamos llegando a la discriminación. Es decir, la discriminación es el punto tras un estigma. Ejemplo, decir que el VIH es, primero, enfermedad, que no es enfermedad, ¿no? Tener el virus del VIH es de colectivos, es erróneo, es un estigma. Estamos además creando un estigma muy grande a la comunidad homosexual y estamos creando un estigma muy grande, como has dicho tú, a las personas, con las personas drogadictas. El VIH es un virus que se transmite por un contacto sexual, sin hacer uso de la profilaxis adecuada. Por medio, Es claro, decir, transmisible lo puede por la tener sangre. una persona por sangre, en el caso de las inyecciones, por fluidos vaginales, por esperma, por leche materna, que ahora luego si quieres hablamos también del VIH en niños. Entonces no es ni por todos los fluidos, porque por saliva no se transmite, ni es por determinados colectivos, porque no es así, ni es solo porque una persona drogadicta tenga VIH. De hecho, bueno, se están detectando casos y muy numerosos en parejas heterosexuales, ¿no? Claro, sí, sí es verdad que la incidencia va a ser mayor en personas homosexuales, ¿vale? Pero no es excluyente ni el hecho de que una persona homosexual sea la que te vaya a transmitir el VIH. Ujú. ¿Y qué pasa cuando la madre... De hecho, perdona, Sí, sí, sí. porque me estaba viniendo ahora mismo a la Sí, cabeza. sí. Yo creo que este estigma y esta equivocación viene sobre todo en base a el gran boom que hubo de VIH, de SIDA, en los años 80, Ah, claro, ¿no? porque Que eran los fue, grupos más que es lo que vulnerables. más, el miedo que se creó en ese momento, bueno, hasta esos años no se sabía lo que era. Claro. Entonces se empezó a estudiar por la cantidad de gente homosexual en general que moría por esta enfermedad, de SIDA. ¿Qué pasaba? Incluso ahora hay muchas películas sobre esto, gente que no sepa o acerca del tema puede también documentarse así. La gente no quería ni compartir una habitación, no quería
tocar, no quería, ¿no? Es como ahora con el tema que hemos pasado Una de, pandemia. de la pandemia, pues esto fue igual, lo que pasa que eran unas consecuencias muy grandes. Había un estigma alucinante, tremendo. Es muy famoso, los que hemos vivido la etapa de la princesa de Gales, de Lady Di, muy famoso, una vez que ella fue a un hospital, le dio la mano a A una un persona enfermo, sí. que tenía el virus, ¿no? No sé si ya había Estaba desarrollado, imagino que sí, desarrollado, que ya sí. estábamos hablando de Sí, SIDA. sí, era un hospital, sí. Y fue una revolución solo porque le había dado la mano sin guante o porque y eso rompió mucho tabú, rompió mucha equivocación de no poder acercarse a una persona con VIH, no poder. Ujú. Bueno, y después los famosos, ¿no? Que salieron en torno Claro, claro, a la efectivamente, transmisión del virus, efectivamente. que ayudaron también de alguna Ujú, forma, ¿no? A ellos, sí, a claro. verlo, a normalizarlo, ¿no? Esto es un círculo vicioso. Imagínate, como he dicho antes de que he puesto nombre, Pepe tiene VIH, toma su medicación, es un VIH Controlado. controlado, indetectable, pero no lo dice en el trabajo por miedo a. ¿Por qué? Porque a lo mejor se sabe que tiene VIH y llega otra persona y dice, pues es que yo no quiero que me contagie. Ya estamos con el mal uso del lenguaje y la estigmatización. Es que no me voy a subir en el ascensor con él, porque creo que por el aire o porque me hable, La saliva, o que, como se claro, no hablaba. voy a comer con esta persona, no voy a compartir un vaso de agua. Ay, que tiene hijos, es que yo no quiero que sus hijos se junten con los míos. Todos son estigmas, todos son, eso ya es discriminación, son conductas erróneas por equivocaciones, por presuposiciones que no son ciertas, que van a hacer que Pepe no quiera decir que Bueno, tiene. de alguna forma están amparados por la ley, Totalmente. ¿verdad? Sí, 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 Sin sí, duda. sí, sí, Que hay que totalmente. decirlo también, ¿no? Que no es, Y sí, sí, a eso ver, es no tiene por una. qué decirlo. No, y eso es algo que se ha Precisamente ido para creando eso, por para no eso. estigmatizar. Sí, bueno, hay países los que tú no puedes trabajar sin un permiso, o sea, sin Es una una prueba, analítica. incluso creo, si no me equivoco, que hay países que no puedes viajar si tienes VIH. Ujú. Eh, ¿Qué te digo? Hay que Aquí en normalizar, España ¿no? Hay no sé que... cuándo, sé que hubo un pacto con el Ministerio de Sanidad por el tema de la estigmatización, como en el año 18 o 19, ahí hubo un pacto con el Ministerio de Sanidad por este motivo. En España tú no tienes que comunicar eso. Sí es importante y necesario que si tienes una ETS, lo comuniques, ¿vale? O si te haces tu prueba y te detectan que tienes VIH, si es conveniente, eso ya, ¿no? Que comuniques si has tenido relaciones sexuales de riesgo a A la la persona con persona, las que las has claro, mantenido. claro, Lo mismo, ya no hablamos de VIH, cualquier ETS, claro. porque estamos hablando de cortar la transmisión. Y que, bueno, claro, también de alguna forma que se trate, ¿no? Claro, Yo creo que es importante y lo más, la educación sexual la educación sexual, como hemos hablado al en los principio, es centros importantísima. educativos. Pues en los Que a la altura que estamos, ¿por qué todavía existen los tabúes de no poder hablar de ciertos temas? pues partimos de la base, como estábamos diciendo, que es que la sexualidad en sí es muy tabú, ya no vamos a hablar de, ¿no? ¿Cuánta gente, ya no hablamos de enfermedades, ni estamos hablando de relaciones, no hablan nada acerca de su sexualidad? Y es algo completamente natural. Es una cosa que todos vivimos desde niños hasta adultos. Los niños pequeños, y te estoy hablando de niños de 2 años, tienen conductas exploratorias. Lo que pasa es que son conductas exploratorias naturales sin la connotación sexual. Si un niño se frota en el suelo, eso no lo podemos cortar ni lo podemos, porque no es una exploración, no está
denotando nada. Sin embargo, venga, levántate. O Tampoco ven. exactamente, ¿Vale? tampoco tenemos que colgar etiquetas ya. No, claro. Luego, cuando una persona va creciendo y se empieza ya a querer explorar de forma más sexual, eh, eso no, muchos padres no lo hablan con sus hijos, ni les dan el espacio oportuno, ni, ¿no? Puede ocurrir que a lo mejor de repente la figura de referencia que sea entre en una habitación y descubra a la persona, al adolescente tal, explorándose. Tener respuesta a eso es muy importante y muchos adultos no tienen la respuesta de cómo actuar ante estas situaciones, que es, por supuesto, la mayor naturalidad del mundo, porque vuelvo a decir, es algo que te acompaña toda tu vida, que el adulto hace también o con su pareja o consigo mismo y no tiene que tener ningún prejuicio. Parece que bueno, hemos vivido en una sociedad en la que la religión ha marcado mucho, ¿no?, las vidas. Entonces siempre parece ser que la sexualidad se ha relacionado con la moralidad. Es pecaminoso, ¿no? Entonces, Pecaminoso. efectivamente, si pensamos que temas sexuales son amorales, los ocultamos y no hacemos. Pero luego si lo haces, lo que pasa es que lo estamos ocultando, conlleva este problema de no se habla, y volvemos a este círculo Qué pena vicioso. porque es un arma realmente preventiva. Preventiva La totalmente educación. necesaria, totalmente necesaria. Y como decías tú, en las escuelas, también ahora mismo hay mucha controversia con qué se puede enseñar o no en una escuela, ¿no? Y determinados, no vamos a hablar de política, Sí, sí, pero sí, ¿no? Todo pero el tema de los PIN parentales y demás, los y hay que tener diseños, mucho claro, cuidado son de los lo que se diseños puede hablar o no en una escuela. en las Pero si políticas. no es en la escuela, A ver, en la claro, casa en tendría la que haber una casa. educación sexual que no hay, que Y poca no gente. dejar siempre el 100% del acceso a las nuevas tecnologías, Claro, que en Internet no tiene siempre el resultado claro. de todo, ¿eh? Y ya vamos con el ejemplo que he puesto antes. Mucha gente se cree simplemente que por tener sexo oral no pasa nada, por hablar de una relación sexual. Y claro, pasa, por eso hay un disparo enorme de tesis en gente muy joven. Profiláctico, ¿no? Profiláctico, sí. Es es la Incluso, barrera, ¿eh? No pasa nada. Incluso teniendo la pareja, hablo en confianza, ¿no? Digamos, por hablarlo así, ¿no? Que no pasa nada por utilizarlo, ¿no? no, por supuesto, ¿Verdad que no? por supuesto. José, pues nada, que un placer, como siempre, tratar temas Muchas gracias. sociales y temas que nos deben de preocupar a todos. No deberíamos de hablarlo, porque estamos en el 2023 y seguimos hablando de esto. Y es por el fallo en concreto de la educación sexual. Sí, y Que no sobre están los todo, colegios presentes. efectivamente, hacer entender a los jóvenes que pueden vivir su sexualidad sin miedo es fundamental. Que haya información para saber cómo prevenir o cómo tratar, va a hacer que mucha gente cambie sus propias prácticas. Entonces, tenemos que romper ese miedo, romper luego ese estigma, seguir con esto que estigma, podríamos hablar muchísimo en general y poder vivir esta libertad sexual de una forma sana. Y normalizarlo, porque nadie está libre de poderse ver en esa situación, Por supuesto. si no haces el uso correcto de, en este caso, las barreras, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a Hasta la vosotros. próxima. Hasta luego.